Bendición. Bueno, gloria a Jesús. ¿Ya oramos por la palabra o no? Bueno, vamos a orar. Cada vez que abrimos la Biblia, Dios nos habla. ¿Listos? Sea la persona que sea, pero es Dios que nos habla a través de su palabra, ¿sí? La Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios seamos perfectos y las mujeres eternamente preparados para toda buena obra. Amén. Así que vamos a orar que Dios nos hable, que podamos tener un corazón enseñable, que podamos tener un corazón obediente, sensible, un corazón donde nos apasionemos por la palabra y que la podamos poner en práctica. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te honramos, te bendecimos, Dios. Señor, aquí estamos en esta noche, Dios, para aprender de tu palabra, para escuchar tu palabra, Señor. Dios mío, Señor, allí en Deuteronomio 31:12 dice tu palabra, y hará congregar al pueblo. Señor, dice que a hombres, mujeres y niños, para que oigan, para que aprendan, para que teman a Dios y para que guarden su palabra, Señor. Y en esta noche estamos aquí reunidos, Señor, para oír, para aprender, Señor, pero para adquirir temor a ti, Señor Dios. En el nombre de Jesús, bendiga a cada persona que está esta noche, Señor. Prepara el corazón, los oídos, Señor, Dios mío, para escuchar tu palabra. Y esta palabra puede producir mucha fe y nos puede evitar miles de problemas aún mientras estemos aquí en la tierra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, úsame como siempre me ha usado, Dios, y habla a través de mis labios, Dios. Espíritu Santo sea el que va a hablar en esta noche y va a convencer, Señor Dios, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos... Ay, gracias, su merced. Siempre me consiente. Siempre, pero es que siempre... Ay, santo. Tranquila, no se preocupe. Gloria al Señor. Bueno, entonces, se está trabajando un tema muy hermoso, ¿verdad? ¿Me lo recuerdan, por favor? La altivez, ¿verdad? Hace como, creo que 8 días, creo que fue, 15 días. 15 yo estuve también acá. O vine acá, el pastor me invitó y estuve aquí compartiendo y se compartió un tema. Bueno, en Zipaquirá sí doy temas libres. En el paraíso también, pero siempre me ciño. Y acá siempre me ciño a la enseñanza para fortalecer. Como yo no he venido estos 15 días, no sé qué han enseñado, así que lo que Dios te hable hoy es lo que Dios tenía para esta noche, para esta vigilia. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, hace como 15 días les hablé acerca del problema de que es la altivez, ¿verdad? La altivez tiene que ver con soberbia, con orgullo, y que al final es que Dios quebrante a esa persona porque la quebranta, y más cuando tiene un propósito Dios con esa persona. Tiene un llamado, ¿verdad? Está escogido. De eso, mire, déjeme decir que doy 100% fe. Mañana cumplo 30 años de predicar el evangelio que acepté a Jesús, 30 años. Y en 30 años, Lilianita, si supiera todo lo que ha pasado. Dios mío, nos sentaríamos hasta toda la noche a llorar y llorar, porque vengo de una familia, yo les compartía hace unos raticos atrás, vengo de una familia la mayoría de mi familia tiene liderazgo, son empresarios, negociantes, pero también venimos de una familia muy orgullosa. Entonces, el proceso, ¿cómo ha sido? Doloroso. De hace 30 años de que me convertí, ya puedo decir que no queda nada, porque el Señor ha tenido que molerme, pero es que es molerme en todos los sentidos de la palabra, para convertir en la persona que quiero hablarles en esta noche. Así que hoy no les voy a hablar sobre altivez, ni tampoco sobre orgullo. Le voy a hablar lo contrario, porque la altivez y el orgullo, la agresividad, que eso se convierte, es sentirse uno más que los demás, humillar, porque si nada se cuenta uno humilla. Y hace 15 días les hablaba acerca que esto nos lleva a
¿En qué momento nos llenamos de orgullo? En el momento que empieza Dios a darnos cosas. Casita, carro, motos, ministerio, dones. Y todo es espiritual, sí. Y uno empieza a ver a esa otra persona como por encima del hombro. Y ahí es donde el Señor tiene que quebrantarlo hasta que aprenda. Pero aquí es una iglesia humilde, entonces yo creo que no hay ningún problema. Parece que la palabra va a pasar por encima y va a fluir. ¿Listos? Bueno. Entonces, hoy les quiero compartir el poder de la humildad, que es lo contrario. La humildad nos evita cientos y miles de problemas. La humildad. Mientras que lo otro nos lleva a tener unos quebrantos, unos momentos que uno dice, Dios santo, quisiera uno que se abriera la tierra y se lo comiera uno. Cuando uno es orgulloso, cuando uno tiene altivo, cuando uno tiene agresividad, cuando uno es orgulloso y eso. ¿Y a quién le pasó eso? ¿Quién fue el fundador de la altivez? Satanás. ¿Está en dónde? En la Biblia. ¿Dónde? Ezequiel 28. Ahí encontramos toda la historia de ese personaje. Que Dios le entregue todo. Imagínense, esos vestidos eran llenos de piedras preciosas, esmeralda, jaspe, oro, esmeralda, mejor dicho. Y el hombre por eso ese personaje se llenó de orgullo y el Señor no lo soportó y está luego para la tierra y se ha convertido en espanto aún para la gente aquí en la tierra. El diablo. Entonces, él es el fundador. Entonces, cuando a alguien se le intente crecer el moño, dígale, Señor, suavemente bájeme el moño, o sea, el orgullo que se los sube. Y vuelvo, le digo, hasta un predicadores se los puede convertir, tanto conocimiento que el Señor nos da y tantas cosas, llega uno a que la gente lo aplaudan a uno o le digan, oye, hermanito, ¿cómo predicó? Hay veces yo prefiero que me diga, oiga, predicó tan feo y eso me llena de paz, que decirme que qué mensaje tan poderoso. Ahorita vengo a predicar, por eso llegué a las 7:30, pastora, ¿no? A las 7:30. Y yo creo que estaba pasando y estaba ahí, Dios mío, no si te podían concentrar porque no hay llegar al predicador, pero aquí hay hartos predicadores. Estaba ministrando, habían casi 100 mujeres en el Guabal. Y entonces me dieron a las 6:30 en el púlpito y yo soy en vigilia, yo predico a veces 2, 3 horas sin parar, 4 horas. Pues allá fueron 15 minutos. Pero cuando dice, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Todas levantaron la mano y querían aceptar a Jesús. ¿Saben lo que les enseñé? Acerca de qué precio paga una mamá. Antes que se me olvide, felicitaciones a todas las mamás. Dios las bendiga poderosamente. Muchas mujeres hicieron el bien, mas ustedes sobrepasan a todas. Esa es una cuñita. Bendiciones y Dios las bendiga. Y si nos permite pronto ahorita voy a orar por ustedes. Que el Señor las bendiga, les dé sabiduría con sus esposos, sus hijos y que tengan los mejores hogares y que puedan destruir todos esos enemigos que llegan a los hogares. Amén. Y entonces allí la mayoría de las mujeres hicieron la oración de fe. Ya cuando, colóquense las de pie. Las que vamos a orar por ella, pues siempre se levantaron casi la mitad, casi 50 mujeres que tomaron la decisión por Jesús. Pues había un grupo de liderazgo muy bueno, pasaron, oraron por ella y fue bien bonito. Por eso llegué aquí a las 7:30. Entonces, pastora, para que no me fusile a la salida. Entonces, gloria al Señor y a su nombre. La humildad nos evita muchos problemas. La humildad nos evita muchos problemas. Y busqué algo acerca de este tema. Dice, es el reconocimiento de que nuestras actividades y talentos vienen de Dios. No es una debilidad ser humilde ni ser menos que los demás. Hay veces la gente, ay no, y especialmente mujeres cuando el bendito aquel le ha colocado por ahí el cachito, entonces se pone agresiva, yo es que salgo adelante y para las que sea. Ay no, mujeres, no hagan eso, mejor vayan a Jesús porque sabe que ustedes pierden. Eso de agarrarse a un hombre, eso es lo peor de lo peor, salen perdiendo. Y quieren sacar fuerza, no, Dios la hizo a la mujer diferente al hombre. Y hay veces la humildad no tiene que ver con que yo tengo que ser menos que la esposa o menos que el esposo. No, mis amados. Tiene que ver con algo que le va a evitar miles de problemas. Cuando yo no soy humilde, yo suelto la boca de palabras, vienen palabras, me quiero defender y quiero sacar fuerzas de donde no tiene para defenderme contra el humano. Esas fuerzas las tengo que sacar contra el enemigo, que no es el esposo, no es los hijos, no es la esposa, y eso equivale a que no sea yo menos. O sea, ser humilde no es ser menos, no es, es que es débil, es que, ese hermanito es más débil porque mire, no, mis hermanos. Al contrario, si tiene, hoy hablaba con alguien que conozco una feligresia, es una parienta, y es una samaritana, ¿y sabe por qué samaritana? Ha tenido ya pasó más que la samaritana, ya ha tenido casi 7 maridos, con el que vive ahora no es el propio. Y esa mujer y esa persona que era, inclusive mi hijo no es que sea
Él cuando enseña, enseña, pero él muy sabio, se manda unos consejos poderosos. Me dijo, papá, ¿sabes cuál es el play? Y le dije, ¿cuál? Me dijo, hoy. Dijo, lo que pasa es lo siguiente. Dijo, sucede que esa persona, que es una parienta mía, dijo, ha tenido unos excelentes esposos, pero de lo mejor, puedo decir, y uno inclusive, imagínense, uno inclusive se llamaba Danilo también. ¿Cómo no va a ser buena gente? Dios de la gloria. Y sucede, dice, pero excelentes. ¿Y sabe qué pasa? Ella fue lastimada con el primer hombre que tuvo. Ese hombre la golpeó, le colocó los cachos, la trajo, la pateó, le hizo hasta para vender. Y entonces cuando ella llega a una persona que es de lo mejor, un hombre humilde, aún ha llegado hombres de Dios, temerosos de Dios. ¿Y sabe qué hace la bendita? Se lo tira, lo manda por la borda, o no lo soporta, o le quiere colocar la pata en el cuello, lo quiere humillar y decirle hasta mico. Y mi hijo me decía eso, le dije, sí, hijo, tiene razón. Dios, porque hombres buenos sí han llegado. Entonces, si su merced tiene un hombre humilde, no le diga que es un bobo, que es un tarao, que es que no sirve para nada, que es que no. Mire, ¿sabe qué? Dele gloria a Dios porque ese hombre tiene características. Mire, entre tener un hombre humilde, una mujer humilde y tener una fiera, un tigre en la casa, es mejor tener una persona humilde. ¿Por qué? Porque se va a acabar menos los problemas en los hogares. Cuando ambos son agresivos y quieren uno no dejarse del otro, esto le va a generar muchos problemas. Entonces, nunca se les olvide que ser humildes no es gloria al Señor, bienvenido siervo. Entonces, no es ser débil, no es ser menos, no es que, y porque nosotros, la mayoría de hombres, levante la mano los hombres, que como, si hay hartos, gloria al Señor, aquí estamos, presentes, combatientes hasta la muerte. Miren, mis amados, nosotros en Latinoamérica venimos de una cultura muy fuerte, que es el machismo. El machismo. Sucede y pasa y acontece que la Biblia dice que en el Señor ni la mujer es más que el hombre, ni el hombre más que la mujer. O sea, somos iguales en el Señor, porque tanto ese hombre, si es temeroso de Dios, es un hijo de Dios, y esa mujer es una hija de Dios también. Por lo tanto, si manejamos la humildad, se va a acabar cientos de problemas. Y vuelvo, le digo, de esto les doy mucha fe y les digo que el ser soberbio, el ser orgulloso, nos genera demasiados problemas, demasiado, y el Señor hasta que los quebranta. Ahora bien, ahora sí vamos a la palabra de Dios. El primer texto que vamos a estudiar en esta noche, ¿cómo no hay afán, verdad? Y parece que enseño mañana también, entonces no hay afán. Lo que quepa mañana lo terminamos. Entonces no hay afán de correr. Allí sí me tocó correr. Tenía 15 minutos, en 15 minutos se predicó, oración de fe, se oró, ministración, sanidad, liberación y milagros, todo en 15, 20 minutos. Aquí tenemos un poquito de tiempo más. Salmos 45, verso 4. Salmos 45, 4, los que están anotando y los que ya encontraron en sus Biblias, le voy leyendo acá en esta Biblia mientras se encuentra. Dice, en tu gloria se prospera, en su gloria se prosperado, cabalgas sobre palabra de verdad, de humildad, de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Es una palabra profética, y esta palabra especialmente se refiere al Señor Jesucristo. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Porque aquí nos muestra, dice, en tu gloria sea prosperado, cabalgas sobre palabra. ¿Quién cabalga sobre palabra? Jesús. ¿Quién es la palabra? Jesús. ¿Quién es la palabra? Si, por ejemplo, cuando dice la Biblia, ir y predicar el Evangelio, hay muchas traducciones y dice, ir y enseñar la palabra, ir y predicar buenas noticias, ir y predicar el mensaje, ir y enseñar acerca de Jesucristo. Eso significa predicar el Evangelio. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento es cumplido en el Nuevo Testamento, pero toda la mayoría de palabras del Antiguo Testamento se refiere al Señor Jesucristo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se le conocía solamente como el ángel de Jehová. Y por eso aquí dice que en tu gloria se prosperado y cabalgas sobre la palabra, dice de verdad, palabra de verdad. ¿Qué dijo Jesús acerca de este tema? Jesús mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El mismo Señor Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué?
Libres. Y entonces aquí dice la Biblia que cabalga sobre la palabra de verdad y ya encontramos la palabra de humildad. De humildad. Y de justicia. Eso lo habla en otro libro de la Biblia, en Isaías, donde nos habla acerca del consejero de paz, el Rey eterno, habla de, y es refiriéndose al Señor Jesucristo. Y acá nos habla de la humildad, de la justicia. Dice, y en tu diestra te enseñará cosas terribles, en su diestra. Entonces, recuerde lo que dice también el Salmos 32, verso 8, donde dice la palabra, y te enseñaré, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y ese camino es el mismo Señor Jesucristo. O sea, no hay otra persona para nosotros poder aprender cosas maravillosas y grandes, sino acerca de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí encontramos de parte de eso, pero sigamos. Ahora, mire que aún, y este texto sí me gustaría, si tiene otra traducción, que me ayude. Este texto me impacta bastante, porque mire lo que hay para una persona humilde. O sea, hay muchos principios que atraen la bendición. Alguien, cuando la iglesia se empezó en Zipaquirá, me acuerdo que una pelada me colocó un listado, decía, y las peticiones era que el Señor le diera casa, carro, moto, finca, lo que faltó fue un helicóptero, universidad y todo. O sea, todo. Y yo cuando miré eso, yo me detuve. Le dije, venga para acá. Le dije, ¿por qué pides esto? Dijo, porque como usted dijo que pidiéramos lo que fuera y que el Señor lo da, sí, el Señor lo da. Pero hay cosas que se vienen, es a través de los principios que yo obedezca al Señor. O sea, hay principios que atraen la bendición a mi hogar, a mi casa, a mi vida. Y acá, mire lo que dice en el Proverbio 22:4. Ese texto me impacta bastante porque nos habla de 3 cosas o 4 cosas que vienen a una persona que es humilde. Dice, riquezas, honra y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová o del Señor. ¿Cuántas cosas encontramos acá? Dice la Biblia que hay riquezas. ¿Qué hay en la casa de un humilde? Riquezas. ¿Qué dice Deuteronomio? Deuteronomio dice que el Señor nos dará el poder o la habilidad para hacer riquezas. El poder o la habilidad de hacer riquezas. Y aquí como que los premios, como las cosas que vienen a un humilde viene en primer orden las riquezas, luego viene la honra y viene vida. O sea, que es lo contrario a una persona que se cree la Coca-Cola ¿de qué? Del desierto. Ahí, voy a decir un dicho, pero no me vayan a linchar por eso. De mi tierra, yo nací totalmente en el campo y había niñas que se venían del campo 2, 3 meses y ya cuando bajaban ya no saludaban a nadie allá. Y entonces la gente las veía como no saludar, y eran niñas que habían estado cogiendo café, echando asadón, a ellas se les había olvidado todos. Entonces los hombres decían, tan pobre y con lombrices, tan pobre y con lombrices. Y nunca se me olvidó esa frase. Y yo le digo, y yo también pequeño le decía, ¿por qué le dice eso? Pues no se acuerda que la muchachita era humilde acá, mira, ahorita ya ni saluda. Duró 2 meses, 3 meses en Bogotá, en Zipaquirá, y ya no volvió a saludar. Entonces le decían que tan pobre y con lombrices. Y es verdad, tan pobre y con lombrices. Bueno, entonces acá seguimos. ¿Qué hay para un humilde? Hay riquezas, hay honra y hay ¿qué? Vida. O sea que a una persona, escuche, a una persona humilde se le abre puertas. ¿Se le abre qué? Puertas. A un altivo, a una persona humilde atrae gente. No sé ustedes, pero a mí me encanta compartir con gente humilde. Mire, cuando hablo de humilde es que conozco gente que es de muy estudiados, tienen mucho dinero, pero son gente humilde. Conocí un ingeniero en Villavicencio trabajando allí y el hombre llegó con vestido de paño, imagínense el calor, con camisa y corbata.
¿Y sabe qué hizo el hombre? Nosotros estábamos trabajando esos coloraditos de la calor y allí llegó como con 5 pollos. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Nosotros buscándole unos ladrillos, una sillita. El hombre, ¿sabe qué hizo? Se sentó sobre la arena amarilla y con vestido de paño, ya te cruzó las paticas así, de esta manera, y se sentó. Y ahí yo decía, doctor, pero Dios, no. Yo, no, mire, yo soy en este momento, soy igual a usted no se sienta mal, al contrario, quiero comer con usted, mire, les traje eso. Nos sentamos debajo de ese arbolito y entre la arena, todos sentados en la arena y a comer. Decía, este hombre es humilde, a pesar que tenía mucha plata, a pesar que un hombre preparado. Entonces, acá nos dice que hay riqueza y hay honra. ¿Y honra qué es? Que la gente donde vaya te van a honrar. Y no porque entró y al menos, mire, la humildad tiene que ver con amabilidad, con ser sencillo, con ser saludable, con saludar a la gente. El ser humilde, o sea, tiene que ver con estas características. Entonces, si llegamos a un lugar y a usted lo ven humilde, la gente va a querer estar con usted. Yo al pie de un orgulloso, yo no quisiera estar. Al pie de un soberbio yo no quisiera estar. Al pie de... Y hay gente así. En el Evangelio vamos a encontrar gente así, vamos a encontrar gente así. Me acuerdo de una niña una vez en Zipaquirá que dice le doy como la oportunidad que le sirviera al Señor, que a predicar y a ministrar, y en un momento la dejé solita por un momento y empezó a enseñorearse la gente. Decía, recuerde que el pastor me dio la autoridad a mí, yo soy la líder aquí, así es que usted hagan caso y obedezcan. No, orgullo. Esa niña a los meses cayó en adulterio y hasta el día de hoy no se ha podido levantar. Y han pasado años y no se ha podido levantar. Me dice padre. Y yo a veces quisiera como padre coger una correa y darle, pero duro, hermano. Como padre. Y me dice que yo soy su padre y a veces digo, no, si me acepta como padre, yo le doy un día, le doy una mano correa porque también se ha convertido en una samaritana. Y no es bueno, no es bueno. Yo no tengo hijas samaritanas. No. Entonces, mi amado, a esa parte voy, que la gente orgullosa por un cargo no es bueno porque tarde o temprano suben como palma y bajan como coco. Entonces, mire los premios que hay. ¿Cuáles son? Las riquezas, la honra y tienen vida. Una vida que saludable. Todo el mundo van a querer estar al pie suyo, al pie mío, porque dice, esta persona es diferente. Esa persona saluda, esa persona con saludar, porque es que en serio hay gente que llegan a un lugar y no saludan. ¿Y por qué no saludan? Porque se sienten más que esas otras personas, se sienten orgullosos. Y por eso el Señor dice que no hagamos acepción de personas. Y le habla a esas personas que son soberbias, a esas personas orgullosas. Luego dice que estas son el premio. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Hay otra frase? Esa palabra remuneración. Ahí va a hablar ¿hay otra traducción? Recompensa en la humildad. Recompensa, mire la recompensa, o sea, la remuneración es la recompensa o el premio o lo que Dios le da a esos humildes. ¿Qué le da? Honra, riquezas y ¿qué más? ¿Cuánto les gustaría tener riquezas? Y honra y vida, porque puede tener mucha riqueza, pero si no tiene salud, no tiene vida, ¿de qué le sirve? Miren los premios que vienen, o sea que Dios va con los humildes, claro que sí, claro que sí. Sigamos, dice que es de la humildad y del temor, son dos cosas que van. Vienen esos 3 premios por personas que son humildes y por personas que tienen temor ¿a quién? A Dios. Recuerde que el temor no es miedo, el temor no es miedo, el temor a Dios es respeto. Respeto a Dios, y como yo respeto a Dios, entonces por eso ya no me escondo de los padres, ya no me escondo de los pastores. ¿Por qué? Porque temo a Dios, respeto a Dios, y recuerde que no hay que tener todo solamente. Aquí en la iglesia se adquiere temor según en Deuteronomio 31:12. En la iglesia, en cada enseñanza, la palabra produce temor, pero ese temor yo lo llevo afuera. Ese temor lo llevo a las calles, ese temor lo llevo donde no tengo mis hermanos que me están mirando. ¿Amén? Porque es que hay veces salimos de la iglesia, pues por allá en otro lugar, y se nos acaba el romanticismo. Entonces nos pasa como un chico que se convierte en Barranquilla, aquí en Colombia, en Barranquilla, y se convierte a Jesús, y le gustaba ir mucho a la iglesia, pero tenía esa lucha contra la marihuana. Entonces un buen día se fue a la iglesia, toda la familia estaba en la casa, la esposa estaba en la casa, los hijos, los hermanos,
estaba en un avivamiento, un mover del Espíritu en la iglesia, entonces él miró para todos lados y dijo, uy, es la oportunidad de irme a echarme mi porción de marihuana. Y salió corriendo, salió del culto y salió corriendo, y entonces llegó a un lugar, no solamente preparó un cachito, esas cosas chiquitas, él preparó, cuéntala él mismo en el testimonio, en una ollita que tenía así, preparó 1 libra. Y él que se baja, dijo, ay, pero espere, no hay el pastor, venga por ahí. Sale a la esquina, sale a la otra, dice, ¿verdad que mi familia está en la iglesia? ¿Verdad que el pastor está predicando? Dijo, no hay ningún problema. Y él cuando se va a callar la segunda vez, escucha una voz del cielo, dijo, se le olvidó mirar para arriba, yo te estoy mirando. Y ese hombre sale para la iglesia corriendo y llegó, interrumpió la predicación, llegó y se postró llorando, dijo, me voy a convertir para siempre al Señor. Yo pensaba que me estaba escondiendo los pastores, yo pensaba que me estaba escondiendo de la iglesia, pero Dios lo ve todo. Y sí, la Biblia dice que el ojo de Dios lo ve lo que hagamos en todo lugar. Entonces por eso acá hablo ese temita acerca, porque la humildad y el temor son las dos cosas que el Señor nos pide en esta noche para que venga riquezas, honra y ¿qué más? Y vida. ¿Cuántos quieren riquezas, honra y vida? Amén. Es una bendición, pero entonces tenemos que tener, porque cuando el Señor le empiece a dar todas esas riquezas, va a pasar lo siguiente: o su merced la va a disfrutar con la iglesia, con su familia y va a compartir, o simplemente usted va a empezar a humillar a la gente por esa plata que tiene. Eso ha pasado. Empieza a humillar a la gente. Y ya lo saluda a los hermanitos, y ya quieren que les extiendan el tapete, ya quieren que todo el mundo se les rindan allá en la casa, y no. Un día una mamita toda imprudente se llegó donde Jesús. Dijo, Jesús, le voy a pedir un favor, Jesús. Dijo, en su reino, hágame un favor. Me coloca a un hijo mío a la derecha, tenía 2 hijos, y el otro a la izquierda. Y Jesús la mira y dice, no, eso no me conviene a mí, eso le conviene al Padre. Porque ya en Mateo 25 estaba programado, los que van a la derecha son los justos, los que van al seno del Padre, y los que están a la izquierda son los cabritos que van para el lago de fuego, van para condenación eterna. Entonces eso no. Y Jesús enseña algo, dice, en el reino, el que quiera ser grande en el reino, debe ser pequeño en la tierra. El que quiera ser alguien importante en el reino tiene que ser el que sirve en la tierra. Por eso yo no vine a que me sirvan, vine a servir, dijo Jesús. Y dijo, las naciones se enseñorean y toman dominio por el dinero, por el poder de los unos de los otros. Pero en mi reino no será así. El que quiera ser grande en el cielo debe ser el más pequeño en la tierra. Entonces yo procuro ser el más pequeño en la tierra para ser un grandote en el cielo. Es mejor. Y no solo es sacar pecho de cosas aquí en la tierra, cuando en el cielo el Señor dice, no, usted fue humilló, se enseñoreó, ahora tiene que llevar de la ruma. Entonces, mis amados, seguimos. Entonces, en este pasaje nos habla las 3 bendiciones. ¿Cuáles son las 3 bendiciones que hay? ¿Será que se nos olvida? Yo creo que no. Sigamos entonces a otro pasaje. Vuelvo y le digo, no tengo afán. Yo no tengo afán. ¿Ustedes tienen afán? No, porque es vigilia, imagínense. Entonces, ¿qué afán tenemos? Entonces no vamos a correr, vamos a explicar cada texto. Y si sobra algo, lo dejamos para mañana. Y si no, para el año que viene. Eso no hay ningún problema. Amén. Listos. Ahora, este pasaje me impacta bastante. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice la Biblia de la siguiente manera. Y es un texto muy conocido, pero es un texto de mucha bendición. En Mateo 11:28 dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Entonces, ¿qué recibe una persona día tras día? Descanso. Amén. Amén. Descanso. Entonces, aquí claramente Jesús dice, en el primer texto nos hace la invitación
Pero en el segundo, en el verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. La mansedumbre, el ser manso no es menso. La mansedumbre es bien aliada con la humildad. Y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para vuestras vidas. Como les dije, o sea, la humildad va a traer gente, va a traer bendiciones, va a traer riqueza, vamos a ser honrados, vamos a tener una vida saludable. Los que son altivos, orgullosos, soberbios, esta gente van a tener, la Biblia dice que serán quebrantados, son quebrantados. Y dice la Biblia que a esos tales Dios los mira desde lejos. Los ojos altivos, dice la Biblia, es abominación. Lo vimos hace un mes, 15 días. Es abominación a Dios. O sea, Dios no puede soportar a un soberbio. Porque el que quiso ser orgulloso y ser más que Dios, el Señor lo lanzó a tierra. Ya sabemos que es Satanás. Entonces, por eso el Señor dice acá que aprendamos de Él. O sea, nuestro maestro para seguir no es tanto los hombres en la tierra. Hay cosas que Jesús habló muy claro. En primer lugar, dijo, no le diga padre a nadie en la tierra. O sea, cuando nosotros le decíamos, ay, viene el padrecito. Eso me dijeron una vez en Zipaquirá, un chico que fumaba marihuana, dijo, ay, espere que viene el padrecito. Claro, yo venía con vestido negro y tenía corbata blanca y me parecía un sacerdote. Y me decían que viene el padre. Dije, sí, no está diciendo mentira, yo soy padrecito. Tengo 3 chinitos chiquitos. Soy padrecito de familia. Entonces, mis amados, aquí Jesús nos hace la invitación que aprendan de mí, o sea que nuestro maestro por excelencia es el Señor Jesucristo. Y si nosotros pusiéramos a estudiar, lo que es desde Mateo, todas las epístolas de Pablo, las epístolas pastorales, vamos a encontrar que en un momento dice la Biblia que Jesús por su humildad, Él cayó y no abrió su boca. Mire, cuando uno no es humilde, uno se quiere defender. Se quiere defender y cuando uno se defiende, pierde. Dígale a la persona que tiene a su lado. Si tiene un problema, abogado tenemos ante el Padre, al Señor Jesucristo, al juez justo. Y al que pelea por vosotros. Amén. Estos días alguien me mandó un mensaje y prácticamente me ordenaba que yo tenía que ir a demandarlo. Me debe más o menos 20, 25 millones de pesos de liquidación y de unos 5 años de trabajo que trabajé en un lugar con unos convenios que hicimos. Y entre el mensaje que me mandó que lo demandara, que fuera en la parte legal, y que yo le digo, no. Yo tenía 8 años cuando tuve que declarar por allá, 13 años tenía, que tuve que declarar ante un juez y declarar falsamente. Y yo no he vuelto a visitar ni una cárcel, ni un lugar esos, porque yo demandara a alguien, no. Yo he tenido problemas y voy y coloco la causa a Dios. La causa a Dios, y este hombre me mandó el mensaje que si quería que lo mandara, él tiene los mejores abogados de Colombia, o sea que yo colocar un abogado de oficio o un abogado que me cobre 10, 15 millones de pesos, no aguanta. Yo le dije, pues sí. Solamente me acordé que dice la Biblia, hay del que detiene el sueldo a sus siervos, a sus trabajadores. Si este clama, Jehová lo oye. Entonces yo apenas me mandó el mensaje, me dio coraje, pero no dije ni media, apenas le dije al Señor, mire, yo no voy a demandar, porque usted es el que pelea por mí, Señor. Si esto es injusto, listo, ya. Pero tampoco me dejé cargar, porque es algo justo, es un dinero que es justo por unos convenios que hicimos de trabajo y eso. Entonces, mis amados, ahí es donde vamos, que si tenemos una dificultad, aprendamos de Jesús. Entonces, alguien dice, yo quiero ser como el pastor. No, mis amados. A mí me impacienta cuando, ¿sabe por qué no es aconsejable? Porque sucede y pasa que el Señor nos hizo originales. Mire, yo los miro a todos ustedes y no conozco otra persona como usted. En su perfil tendrá, mire, nomás sus niñas, cada niña tiene un perfil diferente, no se parecen, tienen rasgos, mas no son iguales exactas.
Y en el ministerio así el Señor nos lleva. Cuando el Señor nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde, y hallaremos descanso para vuestras almas, es porque Él ordena que aprendamos de Él. Que Él es nuestro maestro, que Él es humilde. Entonces, si yo soy, la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Y nuestro hermano mayor es humilde, es manso, es el todopoderoso, es luz, es el ungido, es el siervo del Señor, es el profeta, ministró los 4 ministerios. Eso es Jesús. Y por lo tanto la Biblia dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, y el resultado es que vamos a recibir descanso para vuestras almas. Vuelvo y te digo, cuando somos orgullosos, esto nos genera problemas. Nadie va a querer estar con nosotros. Y es más, cuando el Señor quebranta a un orgulloso, el que está cerca también va a llevar del arrume. También va a ser quebrantado. Entonces, si queremos aprender de alguien, de nuestro hermano mayor, de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro principal sacerdote, de nuestro profeta, de nuestro maestro, es Jesús. Él es 100% humilde y manso. Por eso Él no le contestó. Mire, Jesús hubo momentos donde Él se sentó a comer con publicanos y pecadores. Jesús se sentó con rameras. Jesús se sentó con los más malandros de aquel entonces. Y por eso los religiosos lo juzgaban, lo atacaban, lo criticaban y le decían, mire, vuestro maestro está comiendo con publicanos y pecadores. Un día una mujer ramera vino y esa mujer se postró ante Jesús, le regó un frasco de aceite. Conocen la historia, ¿verdad? Y dice la Biblia, hubieron 2 personas que lo criticaron. El dueño de la casa, un tal Simón, le dijo, ¿y por qué hace esa mujer? Si supiera quién es esa mujer. Jesús sí la conocía, Jesús sabía todo, lo sabe todo. Y Jesús le contesta, llegué a la casa y usted ni me dio agua, ni me besó los pies, ni me dio agua para lavarme los pies. Y esta mujer me ha ungido con aceite, ha derramado su alma, se ha humillado, ha sido humilde y ha regado mis pies con sus lágrimas y fuera de eso los secó con sus cabellos. Jesús se sentó con ese tipo. Pero déjeme decir una cosa, Jesús a los religiosos, voy a usar una frase fuerte, Jesús a los religiosos les dio como matando ratas. A los religiosos. Yo he tenido que a gente, mire, yo me he sentado en cantinas a hablar el evangelio. Me he sentado con homosexuales a predicar el evangelio. Con prostitutas me he sentado a enseñarles la palabra. De los más malandros me he sentado a enseñar la palabra. Pero he tenido que también a gente religiosa pararme como un toro y hablar, pero fuerte delante de las multitudes. ¿Por qué? Por la soberbia de ellos y porque creen atacar el evangelio y atacar a Dios. Y así era Jesús. Entonces nosotros vemos a Jesús, un Jesús humilde, donde le dice a sus discípulos, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, si tienen dificultades, vengan a mí. Pero también aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y para hallar descanso para vuestras almas. Vuelvo les digo, mis amados, la soberbia, el orgullo, el hacer sentir más a esas personas, a ciertas personas, aún en casa, en la familia, no es bueno. No es bueno. Hace unos años atrás, el Espíritu Santo me dijo, usted no se puede ni siquiera enseñorear de la iglesia y menos de sus hijos, aunque tenga doblemente autoridad por ser pastor y por ser padre, no se puede enseñorear. ¿Y cuántos hemos enseñoreado de nuestros hijos? Y a veces los hacemos sentir lo peor. Gracias a Dios que el Señor ha bendecido, pero conozco familias que visten a sus hijos de cualquier manera
para que se burle en la calle. Eso se llama ser uno. Y uno sí sale bien vestido y sus hijos de cualquier manera, o el hombre bien vestido y sus espositas con lo peor. No. Por eso el Señor Jesús dijo aquí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y el resultado es que van a hallar descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Como les dije, la humildad es bien asociada con la mansedumbre. Amén. La humildad está asociada con la mansedumbre. Y en Mateo 5, verso 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La pregunta es, ¿podemos haber tenido una vida de orgullo, de agresividad, de soberbia, de humillar, y podemos llegar a tener un cambio? La respuesta es sí. Quiero hablarles de alguien que ese man era era más peligroso que una suegra marihuanera. ¿En serio? ¿En serio? Y le voy a hablar de quién. Un día lo prepararon para rey, lo prepararon como para el mejor príncipe. Y ese hombre llegó un momento donde, como él tenía un rango alto y lo habían diseñado con estudios, lo mejor, pero en un momento se dio cuenta que alguien le estaba golpeando a sus hermanos, los hebreos. Y él, ni corto ni perezoso, fue y lo prendió. Dijo el ñerito, lo prendió y lo prendió y lo prendió. Y lo prendió. Y lo mató. Y lo enterró entre la arena. Y al otro día vio a dos israelitas que estaban riñendo, estaban discutiendo y se estaban dando puños. Y dijo, pero usted, ¿por qué, si son hermanos? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se agarran? ¿Por qué contienden? Y uno de ellos le respondió, ¿me quiere matar como hizo ayer con el egipcio? Pobre, estoy hablando de Moisés, y ese pobre Moisés, por aquí que es más derecho, tal luego te veo, se escapó y huyó de Egipto. Meses después, se le aparece el Señor en Éxodo 3, en una zarza en fuego, y empieza el proceso con este varón. Y en un momento, escuche muy bien, después de que ese hombre era más peligroso que una suegra marihuanera, entonces imagina, en un momento, ¿sabe qué pasó? Que el Señor mismo dijo, papá Dios, dijo, no hay nadie tan manso como mi siervo Moisés. El Señor sacando pecho, pero el Señor supo todo el proceso que lo pasó, donde el pobre Moisés recibió quebrantamiento, críticas, donde lo humillaron, donde pasó cantidad de cosas, donde el Señor lo formó, el Señor lo moldeó. Entonces, como les digo, podemos venir de una familia muy pudiente, de una familia orgullosa. Pero mis amados, en el proceso de Dios, el Señor va a tener que quebrantar cosas. Yo les digo, mis amados, 30 años cumplo mañana de proceso. Y ya no queda nada. Ya no queda nada de mí. Porque a mí me habían diseñado a que no me la dejara montar de nadie. A mí mi objetivo militar eran los policías. Y con los policías nos dimos hasta totearnos. Golpes y plomo nos dimos con la policía en Cundinamarca, bastante. Y yo a esa gente la odiaba a muerte por un mal uso de autoridad que usaron cuando yo tenía 3, 4 años. Yo me acuerdo. Entonces, a mí me habían enseñado a que no se dejara de nadie. A que si una mujer colocaba los cuernitos, golpes, y yo a varias mujeres, novias, las golpeé con la cacha de la pistola y le rajé la cabeza. Les digo
para en este tiempo ser un defensor de los niños, de las niñas, de las mujeres. Que he tenido que en momentos donde están agrediendo a una mujer, sacar el celular y llamar a la policía y inmediatamente actuar, o sea, defensor. Y vuelvo, le digo, por la manera que nos formaron, de no se deje nadie. Entonces usted era muy orgulloso, usted le decía, usted tiene que ser el número uno. Yo siempre quise ser toda la vida el número uno. A una fiesta yo llegaba 1, 2 horas antes. Y yo era el que ayudaba a pelar las gallinas, el que ayudaba a preparar la chicha, el que ayudaba a preparar los licores y todo. Eso sí me iba súper bien. Pero súper bien me iba. Yo no llegaba al final, yo llegaba 1 hora antes de la fiesta y a colaborar se dijo, pero eso me llevaba a la mejor presa, en todos los sentidos de la palabra. Así que, en ese orden, yo fui levantado bajo un gran liderazgo, pero de mucho orgullo. De salir por encima del que fuera, de ser el mejor en todo. Pero eso me generó muchos problemas. Tiempo de quebrantamiento. En el quebrantamiento tuve momento al punto, no se lo cuente a nadie, pero en el quebrantamiento tuve punto hasta de suicidarme. De depresión, donde tuve que sentarme en el piso y simplemente decirle, Señor, ¿y por qué no me mate? ¿Y por qué no me mate? Y decirle, rogarle al Señor, en el nombre de Jesús le ruego que me mate. Y no le estoy hablando de hace 100 años atrás. Estoy diciendo unos 3, 4 años atrás. Y vuelvo, le digo, la altivez, el orgullo, a nadie. Va a haber un momento donde el Señor lo va a quebrantar y en eso duele. Es mejor que hoy aprendamos de Jesús, que Él es manso y humilde de corazón, y vamos a recibir el descanso y vamos a decir, Señor, tú eres mi maestro, hoy renuncio al orgullo, a la altivez y voy a ser un hombre humilde, porque esos son los que van a marcar la diferencia en la tierra. Ahora, mis amados, aquí dice Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad. O sea que usted va a poder heredar cosas, tierras, bendiciones, ya vimos, riquezas, honra, vida saludable de sus hijos, de su esposa, de su casa, de todos. Pero el Señor nos está hablando de la importancia de la humildad. La importancia de la humildad. Entre más tenga dinero, entre más tenga estudio, entre más tenga títulos, entre más tenga universidad, entre más tenga teología, entre más tenga diplomas, diplomados, doctorados, más sea humilde, porque eso va a atraer gente a su equipo de trabajo, va a atraer gente que te van a apreciar, van a decir, mira, esa persona es tan preparada, pero es tan humilde. Amén. Y esto nos va a hallar, van a poder disfrutar muchas cosas en la tierra. ¿Seguimos o paramos? Eso está raro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer para ser humildes? Y ser mansos. Que vuelvo y digo, la mansedumbre, el ser manso, humilde, va asociado con la mansedumbre. La mansedumbre es conocida, o la humildad, como un fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hace como un mes atrás, 2 meses atrás, yo les compartí un poquitico acerca del fruto del Espíritu Santo? Los primeros 3 frutos, que son 9, los primeros 3 están en una conexión directamente con Dios. Es conexión con Dios, una conexión. El segundo nivel de los otros 3 frutos es una conexión con la gente afuera. Y los tercer nivel es una conexión con yo mismo. Y nadie puede llegar a ser humilde si no tiene el fruto, o conocido bien como la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede tener eso. Porque es como, ayer escuchaba un poderoso testimonio y
Estuve 2 horas haciendo una visita aquí en Bellaflor. Y yo no hablé. Mis amados allá fueron los que hablaron. Y yo me deleitaba. Yo, uy, wow, no, Dios, no, nada, mejor dicho, nosotros aplaudíamos de escuchar esos testimonios tan poderosos. Pero me impactó una frase que esa persona dijo, el hombre dijo, yo no amaba a mi esposa. Yo no la amaba. Yo amaba la cantina, amaba el licor, amaba a los amigos, pero mi esposa se podía estar muriendo y que la llevara la suegra o cualquier otra persona. Dios es santo. Le dije, entonces, ¿en qué momento la empezó a amar? Dijo, la empecé a amar cuando acepté a Jesús y cuando empecé a ser un verdadero cristiano. Porque fui lleno del Espíritu Santo y entre el fruto del Espíritu Santo está el amor. Y empecé a amar. ¿Por qué lo traigo relacionado a este tema? Porque nadie puede llegar a ser manso y humilde y tener mansedumbre si esto no le he dado del que es manso y humilde. O sea, yo en mi fuerza puedo aparentar. Y hay gente que en la iglesia son las personas más mansas. Pero en la casa, Padre de la gloria, en el trabajo o con empleados, la cosa cambia. ¿Eso será bueno o malo? Malísimo, porque estamos manejando, sí que en la iglesia nos ve, ay, qué personas tan humildes. Conocí un amigo pastor y había sido militar. Y hace unos buenos años atrás, y él nos enseñaba en lo que la pastora nos invitó a esa convención, pero esa convención era allí en Santa Librada, por parte de Casa Oración, de donde eran los pastores Millanes, y donde yo también nací. Y bueno, y allí este hombre nos decía que él para colocar liderazgo, anote pastora, liderazgo y diáconos, se les daba la preparación en la iglesia, doctrina, administración. Entonces él, como fue militar, era creo que un sargento, un coronel del ejército, un hombre bien preparado. Entonces él se iba, entonces él tenía las direcciones de todos los diáconos de la iglesia, el liderazgo, y él se iba y hacía una encuesta. Muy calladamente él investigaba todo, que el hombre no estuviera en casa, que el hombre estuviera trabajando, ese diácono o ese líder de la iglesia. Y entonces iba y hacía una encuesta. Y se llevaba unas sorpresas, pero miren, la iglesia, ese hombre era el hombre, o esa mujer, las personas más humildes. Entonces le preguntaba, vecina, disculpe, ¿conoce a un tal Carlitos Ramos? Sí, don Carlitos, discúlpeme, ¿qué tal es ese señor? Parece que es como cristiano, ¿cómo es? Ese hombre iba en chaqueta, no iba en corbata, para que tampoco los vecinos, porque es que el ponerse a veces uno las corbatas, lo identifican a uno en un bus, dice, este es pastor. No, es mejor que la amanece, este pastor. A mí una vez yo venía de allá de Abastos de predicar, y un hombre se subió ahí enfrente de Abastos y me descubrió que venía con corbata y me pegó una madreada, y si no hubiera traído discípulo me lincha. Un hombre grandísimo, yo le daba por la cintura y me pegó y sin distinguirme. ¿Y por qué? Porque él dijo, y como una mentira, dijo, usted es pastor, ¿verdad? Y sí, por ratico, por ahí sí. Y me empieza a tratar mal, me pegó una madre, nunca me había visto. Entonces hay veces, pasa y sucede eso. Entonces, este pastor iba y hacía la encuesta para dar la calificación si podía ese hermano ser un buen urgier o diácono en la iglesia o dirigir un culto. Entonces le hacía la pregunta a los familiares, a los vecinos, y ellos eran los que calificaban. Y a él llegaba, iba anotando y ¡ay, qué bueno! Pero llegaba a casa, no, ese señor, mire, sí llega a la iglesia con una Biblia, pero sucede que llega y trata mal a la esposa, sucede que le da unas garroteras a los niños, los ha tocado llamar a la policía, y quería ser diácono o liderazgo o predicar en la iglesia. Imagínense para hacer la encuesta. Santo Dios. Entonces la humildad tiene que ver con esto. Hay veces en la iglesia mostramos mucha humildad, pero en la casa, ay, respiren, ay, Padre de la gloria, Dios santo, santo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Entonces estamos manejando
lo que nos enseñó el pastor Frey en el ayuno en enero. Estamos manejando dos perfiles. ¿Y eso se llama qué? Hipocresía. Y la iglesia dice, amén. Eso es. Entonces el Señor dice que somos libros abiertos. Entonces en la humildad, la gente de allá afuera, los vecinos. Yo les decía que crea que les compartí, que el 1 de mayo, hace un año, se bautizó mi madre y otros parientes. Y ese día llegaron de los bautismos y se formó un zaperoco ahí en el paraíso. ¿Y sabe quiénes salieron a dar pata y puño y garrote? Los que habían sido bautizados. Y entre esos dos parientes míos. Yo le dije, no sean sinvergüenza, no habéis bautizado, hombre. Llénense del Espíritu Santo para que eso no pase. Y daban pata. Y la que había más ungida allá entre el agua, cogió a un borrachito. Claro, el borracho llegó a golpear mejor dicho, y claro, yo no estaba por ahí. Yo estaba todavía en el Sumapaz predicando, yo no estaba por ahí. Pero eso, hasta esa bautizada que fue y le pegó una patada en la cara al hombre que había llegado a montar ahí eso. Y el día del bautismo. Entonces yo les digo, mis amados, es la parte que yo tengo que cuidar. Aquí en la iglesia todos somos santos, aquí en la iglesia todos somos humildes, aquí todos nos abrazamos, picos y va. Pero ¿qué eso también en casa lo manifestamos? Si no lo manifestamos, dígale, Señor, ayúdeme a ser el mismo en la iglesia, en mi casa. Porque Santiago dice, ¿de dónde vienen las peleas y los pleitos entre vosotros? Y Santiago dice, ¿no es dentro de los miembros que batallan entre nosotros? Nuestras guerras en la casa es porque el esposo dijo una cosa, la esposa dijo otra, y luego se formó una contienda. ¿Y qué problema tan delicado? Y se perdió el respeto, y ya todo el mundo quiere alzar la voz, y se formó un problema. Entonces, mis amados, esa humildad de la casa, traigámosla a la iglesia, y la humildad que estamos recibiendo en la iglesia, manejémosla en la casa. Y si tenemos empleados, hagamos lo mismo. Porque ellos nos van a calificar, nos van a colocar, mire. Si somos hombres, dice, mire, ese es el pastor. Mire, allá predica en la iglesia, pero en la casa es un tigre. Mire, el trabajo, mira, a mí me robó 100,000 de mi sueldito. Entonces ya estamos bajando la nota. Y la gente va a empezar a maldecir a Dios. Amén. La gente va a mal. Entonces, mis amados, estamos aprendiendo de la importancia de la humildad, pero en todo lugar. En todo lugar. ¿Me asustó? Casi salgo corriendo. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Entonces, sigamos. Entonces dice, yo creo que alcanzamos a terminar solamente este texto y el resto lo dejamos para mañana. No vayan a faltar mañana. Ay, no, como estuve en vigilia, lleguen por allá hasta de hoy en 8 días al culto. No, mañana aquí nos vemos, confiando en Dios. Miren lo que dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué texto tan hermoso para enmarcar en un cuadro en la casa? Efesios 4:2. En toda humildad. ¿Quién da la humildad? El Espíritu Santo. Y mansedumbre. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. Y luego dice, soportando con paciencia. ¿La paciencia quién la da? El Espíritu Santo. Los unos a los otros, ¿en qué? En amor. ¿Quién da el amor? Dios, pero especialmente el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo, Dios es amor, sí. Pero el que reparte esos frutos es el Espíritu Santo. ¿Alguien quiere ver para aclarar ese detalle Romanos 5:5? Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Que nos fue dado. Amén. Entonces, ¿quién? Dice, y la esperanza no se avergüenza porque el amor de ¿quién? De Dios. ¿Quién lo reparte? Según este texto, el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos da ¿qué? Amor. Entonces, mire, este pasaje, si una persona no está llena del Espíritu Santo, pues es obvio que no tiene ni humildad, no tiene mansedumbre,
no puede soportar al hermanito con paciencia, pero tampoco tiene amor. Entonces, ¿cómo cree que está esa persona? Mal. Y por eso la Biblia dice, soportados los unos a los otros. Y acá nos habla que con toda humildad, con toda, no con un poquito. Ahora, entre la iglesia, pues es más factible. Es más porque, Dios mío, ¿quién va a pelear en la iglesia? Pero esa humildad, esa paciencia, el soportar en amor, eso tenemos que reflejarlo en casa. Eso tenemos que llevarlo a la casa. Yo sé que no hay un amén. No hay un amén, porque es duro y es difícil. Y más cuando los niños están en el celular. Mijo, venga a comer. Venga a comer. Pues ya toca coger un garrote, ya se acabó la humildad y se acabó todo, porque se envió el almuerzo y ellos allá, en esos jueguitos, si les ha pasado, no levante la mano, no, porque aquí los van a ver los hermanos. Claro, 4 veces, 5 veces, y el chico está, porque se le perdió la partida, se le perdió esa partida, y están más concentrados, y si la mamá le quita el celular, allá se acabó el romanticismo en esa casa, porque se empezó con un zaperoco muy fuerte. ¡Claro! ¿Verdad, niños? Sí, eso es verdad. Entonces ahí es donde tenemos que decir al Señor, dame la sabiduría para cómo actuar, para que no se me pierda la humildad, la paciencia, el poder soportar, el poder en amor, sin que yo lance palabra o sin que yo coja un garrote y empiece a repartir garrote y se me convierte esa casa ya en un problema delicado. Porque a muchos les ha pasado eso, ¿verdad? ¿O será por allá solamente en mi casa? Hay veces pasa eso. Imagínense, venga hijos a comer. Y sucede que hay casas donde no hay los hábitos y entonces cada chico está en la mesa, que es cuando se dialoga, se ora y están viendo TikTok o viendo cualquier novela o cualquier video y se les habla. Y ahorita usan otra, se colocan esos corchos aquí, esos tapones aquí, esa vaina. Eso, mira, la niña sabe. Y sucede que se los coloca, entonces están concentrados, están comiendo, están concentrados en el video y están escuchando. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la familia? Vamos a un paseo y cada uno lo primero que piensa en su celular. Les doy un consejo, de pronto sirva. Coloque este principio. Vamos a la mesa, tenga un canastico como el de las ofrendas por allá, dejen todos los celulares allá. Pero usted sea el primero, porque también a papitos conozco a mamitas que están comiendo y están viendo videos. Y el hijo le está diciendo alguna cosa y no se está escuchando. Son cosas que nos toca y eso lo enseña Jesús. Aprenda de mí que soy manso. Entonces se enseña eso para que no haya problema. Y listo, ya después que almorzamos, porque en el almuerzo, en el desayuno, en la comida, se da anuncio. Vamos a hacer eso mañana, vamos a hacer eso, ¿cómo les fue en el colegio? Pero hoy esa pregunta, ¿cómo les fue en el colegio? Ya se acabó, porque es que los chicos o los papás están concentrados en el celular. ¿Qué le parece si invierten 2,000 pesos y se compran una coquita de plástico mañana y hacen eso en casa? Eso les va a evitar. Pero ustedes como padres hagan eso con humildad. Entonces eso va a acabar un poco de problemas en casa, porque entonces ellos sí van a tener su espacio con el celular, en sus tareas. Pero cuando se está comiendo, es comiendo, se le está dando gracias a Dios. Se oró, se dio anuncio, vamos a ir. ¿Qué le parece si comemos y salimos a comer un helado? Pero a veces los chicos dicen, mamá, ¿y por qué no me salió el helado? La mamá dio el anuncio y no lo escuchó, porque estaba metido en el celular. Entonces tenemos que trabajar mucho en esa parte, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Trae beneficios? La humildad, bastante, nos genera muchas bendiciones y nos saca de muchos problemas.
Porque por eso, si no manejamos bien la humildad, los niños, los grandes, los papás, entonces eso se convierte, porque ya vamos a los golpes en la mesa, los gritos o las palabras. Y se acabó la presencia de Dios ahí, se acabó. Porque en cambio de convertirse esa comida tan bonita de las madres o de los cumpleaños en algo bueno, entonces se convirtió en un problema, en una contienda. ¿Amén? Amén. O ay, ay, ay. ¿Qué le parece si en esta noche oramos al Señor? Faltan 2 para las 9. Dejamos la otra partecita mañana, pero vengan, ¿sí van a venir mañana? ¿Los niños van a venir mañana? Es de 8 a 10. ¿Todos van a venir mañana? Ay, Dios mío. Ya uno me dijeron, dijo la pastora, bueno, los que vienen, pues se le comenta a los que no vienen. Vamos a orar. ¿Cuánto les gustaría ser humildes? Vamos a orar por eso. Que podamos tener paz, paciencia, todas esas cosas en el hogar. ¿Qué le parece si nos colocamos de pie y vamos a orar? Recuerde que esto, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado ni lleno del Espíritu Santo, debe ser su anhelo de ahorita en adelante y empezar a buscar en la casa. Eso no es de un día, eso no es de ahorita, eso puede... Hoy se les da como una iniciativa, pero eso es de semanas orando hasta que venga el Espíritu Santo, lo llene, que la experiencia es sobrenatural, donde uno va a tener una comunión 100% con Dios, algo diferente. Yo veo ministrando a la pastora Liliana ahorita, y me acuerdo cuando empezaba, y le comento un caso cuando su merced empezaba. ¿Su merced? ¿No? Sí. Bueno, ya pasó alguno, pero no te vayas a sentir mal. Es que ahorita la veo tan fuerte en el Señor y yo digo, gloria a todo eso que el Señor ha hecho. Ella le tenía miedo a los diablos. ¿Te acuerdas cuando yo estaba ministrando liberación? Y su merced decía, no, y se escondía porque, bueno, yo soy el padre espiritual de Liliana, la pastora, y ella le tenía miedo. Yo también le tenía miedo a los demonios, a los diablos. Ahorita esos diablos me tienen miedo antes. Pero antes yo le tenía bastante miedo. Y ahorita que ve que ora y reprende, digo, gloria al Señor, mire todos esos procesos tan lindos del Señor. Vamos a orar. Que a partir de hoy podamos aprender a, digámosle, Señor, yo quiero ser humilde. Esa va a ser su oración. Yo quiero ser humilde. Porque el Señor nos va a dar riquezas. Esas riquezas nos van a poder llenar de orgullo en un momento y despreciar la iglesia, el pastorado, los líderes, el resto. Porque tengo plata. Porque el Señor pues llega un momento que te va a bendecir bastante. Que al contrario, entre más tenga, más sea humilde. Esa es la clave. Más sea humilde, entre más tenga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios de la gloria, te doy gracias, Padre, en este momento, Dios. Señor, hoy te honro, hoy te bendigo, hoy te exalto, Dios del cielo, Padre. Dios, en este momento, Señor, oro, Dios, a ti, Señor, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que por su misericordia envía el Espíritu Santo, Dios mío, Padre, para que nos llene de humildad, Señor. Jesús dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y que el resultado es que vamos a hallar descanso para vuestras almas, Dios. ¿Cuántas veces, cuánta gente se han querido aislar de nosotros cuando hemos querido ser, que nos ven como gente orgullosa, Dios del cielo, Padre? Derrama de su humildad, que lo vemos en tu palabra, que solamente nos da el Espíritu Santo, Dios mío, y que nuestro modelo para seguir es el Señor Jesucristo, Dios mío. Padre, ayúdanos a ser como el Señor Jesucristo, a ser diferente, donde seamos esa luz que alumbre no solamente en la iglesia, sino allí en la calle, Señor, allí en el parque, Señor, allí en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad, Dios mío, que puedan ver que nosotros somos gente tan diferente porque somos llenos de humildad. No es que seamos menos, no es que seamos débiles, Señor, sino que la humildad tuya, Dios mío, la presencia tuya, el fuego del Espíritu tuyo, Señor, está sobre nosotros, Dios, en este momento, Dios mío. Oro, Señor, por aquellas personas que quieren ser humildes, Señor, que traiga humildad, Señor, Dios de la gloria, que esto les va a generar, Dios mío, bendición, riquezas, honra, vida, una vida saludable, donde van a tener equipo, gente que los van a rodear, gente que los van a bendecir, Dios de la gloria, Señor, Dios mío. Señor, si en nosotros hay todavía orgullo, Señor, Dios mío, parte por la comida, por el estudio, por los ministerios, los dones, la capacitación que tú nos has dado, la enseñanza, Dios mío, ayúdanos, Señor, Dios mío. Entre más tengamos cosas, seamos más humildes, Señor Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, bendice cada persona que está en esta noche. Bendice, Dios mío, Señor, sus
familias, bendice sus casas, Dios de la gloria. Señor, trae bendición, Dios mío, que esas riquezas las podamos compartir cuando tú empieces a bendecir, Señor, a la iglesia más y más, lo podamos hacer con gozo de compartir al que no tiene, no humillarlo porque tenemos de pronto más comida, más cosas que esa otra persona, sino que podamos compartirle, maravilloso Dios. Señor, yo bendigo, maravilloso Dios, yo bendigo esta congregación, Dios de la gloria, una congregación llena de humildad, llena del Espíritu Santo, una congregación, Dios mío, donde impacta y en la sociedad, Dios mío, impacta donde se pare, Señor, porque van a ver que nosotros es una fuente de vida, que Señor es un manantial donde gente van a venir a beber de eso que tú nos has dado, Señor, Dios de la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, te agradezco, Dios, y te bendigo, Dios mío, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, Dios. Gracias, Jesús, gracias, mi Señor, te honramos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que la humildad hoy haya quedado en nuestros corazones, Dios de la gloria, para siempre, Señor. Si hay en nosotros orgullo, quítalo, Dios. Si hay soberbia, si hay altivez, si somos altivos, Dios mío, Señor, perdónanos, Dios, Padre de la gloria. Perdónanos, Señor, Dios del cielo, porque puedo dar fe, Dios de la gloria, del proceso que tú me has llevado todos estos años, Señor, Dios mío, para poder formar la persona que tú quieres formar, Dios de la gloria. Y todas las cosas que he tenido que dejar, te he tenido que llorar, Señor, cuando tú me has estado quebrantando, Dios de la gloria, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.